decista de grado e investigadora vocacional, integrante del equipo académico dirigido por el magíster Ricardo Ulises Miranda en la Universidad Nacional de San Luis. Nos presenta su ponencia titulada Salud Pública, primeras medidas higienistas y sanitarias ante la mortalidad infantil en Villa Mercedes, San Luis. Este trabajo analiza desde una perspectiva histórica las primeras políticas y acciones de salud pública implementadas en Villa Mercedes para enfrentar la mortalidad infantil, destacando la importancia de las medidas higienistas de la época. La recibimos a Agabel Sosa. Hola, ahí está. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Lo que les voy a comentar ahora son las medidas higienistas y sanitarias que se tomaron en la ciudad de Villa Mercedes al principio del siglo XX. Es en este periodo en el que aparecen a nivel país las primeras medidas higienistas y sanitarias. Vamos a entender por higienistas a todas las prácticas que realizan las personas para prevenir la propagación de las enfermedades infectocontagiosas y mejorar su calidad de vida, y como sanitarias a los protocolos de los ministerios de salud, que son para toda la población en general. A finales del siglo XIX, en la ciudad de Villa Mercedes, había registrado una mortalidad infantil demasiado alta. Recordemos que esta era una ciudad que se fundó en 1856, por lo tanto era una ciudad muy joven, tenía calles de tierra delimitadas por acequias. Estas calles impedían su correcta limpieza, por lo tanto era muy habitual encontrarlas con distintas suciedades o con residuos orgánicos que contaminaban tanto el suelo como las acequias. Estas traían agua desde las tomas del río para la población. En las épocas de lluvia, el agua desparramaba esta suciedad y el suelo se permitía el filtrado del agua y esta contaminaba las primeras napas subterráneas. Había vecinos que tenían bombas que conectaban en la primera napa de agua, entonces se abastecían de esta que estaba contaminada. Y en las épocas de sequía, las nubes de polvo medanoso hacían irritar las vías respiratorias y los ojos de las personas. También se encontraban en distintos sectores de la sociedad pozos con barro podrido que eran el hábitat de mosquitos. Estos insectos también son transmisores de enfermedades. En este periodo, la ciudad de Villa Mercedes tuvo varias enfermedades infectocontagiosas que cobraron la vida de muchas personas en la población, pero vamos a centrarnos solamente en las que fueron las más comunes y las que se cobraron la vida de la población infantil. Hay que destacar que la ciudad de Villa Mercedes tuvo 3 epidemias fuertes. La primera es de viruela en 1863, que en menos de un mes cobró alrededor de 100 vidas. Es por eso que el coronel José Iseas deja al doctor Pedro Odén, que era médico cirujano del ejército, para atender a estos enfermos especialmente. A fines de ese año aparece la noticia de que en Córdoba y en Rosario el cólera estaba haciendo estragos. En Villa Mercedes esta enfermedad se tomó como un castigo divino. Hoy durante el día tuvimos varias charlas de lo que era el curanderismo y la medicina popular, o sea que tomar el cólera como un castigo divino era algo muy normal para esa época. Con ese concepto que tenía la población sobre el cólera, en varios sectores de la provincia, muchas familias emprendieron una especie de éxodo a los campos montanos, dejando sus viviendas prácticamente de un día para otro totalmente deshabitadas. Nadie se atrevió a tocar estas viviendas por el hecho de que podían ser castigados y contagiados. Para el 86 llega a la ciudad de Villa Mercedes el ferrocarril. Con esto, además de las distintas oportunidades económicas que esta traía, llegaban también distintas epidemias y distintas enfermedades. Pero acá ya había un concepto que cambió la sociedad en sí. Unos años antes se había creado en Córdoba la Facultad de Ciencias Médicas y la élite médica se había insertado en el Estado tratando de impedir la propagación de este tipo de epidemias. Es en este año que llega a la ciudad de Villa Mercedes a través del tren
la segunda epidemia de cólera. Pero acá hay algo que llamó mucho la atención y se crea el primer cordón sanitario de la provincia, aislando toda la provincia. El entonces gobernador Heriberto Mendoza se encontraba junto con la policía, que estaba de a caballo, en las afueras de la ciudad de Villa Mercedes, impidiendo el paso del tren. Acá se armó medio como un lío porque venían pasajeros y Providencia que se necesitaban en la ciudad y quedaron todas varadas a las afueras de esta. Entonces, al cabo de unos días se decide que la población, o sea, que el tren puede avanzar hasta la terminal de Villa Mercedes y ahí que toda la mercadería y los pasajeros cumplieran una especie de cuarentena y solo podían ingresar a la ciudad si eran desinfectados antes. Unos años antes, alrededor de 1880, se había creado en la ciudad de Villa Mercedes la Sociedad de Beneficencia. Estas damas de honor estaban al servicio de la comunidad y de los más necesitados. Unos años después, más o menos para el 82, le piden al entonces presidente de la República, Julio Argentino Roca, un préstamo para crear el primer hospital público de la ciudad. En el 84 se coloca la piedra fundamental por Avenida 25 de Mayo y en el 88 se inaugura y empieza a funcionar el Hospital de la Caridad. Este estaba bajo la dirección del doctor Juan Bruneta. Al año este renuncia y asume el doctor Pompeyo Mestre. Este doctor está como director hasta 1906 y este es el periodo de mayor crecimiento y modernización del hospital, convirtiéndose en el centro neurálgico de atención pública de toda la región. Para el año más o menos 1992, ya creada la Facultad de Ciencias Médicas y empiezan a aparecer los primeros consejos de higiene, que en un principio no tuvieron como mucha aceptación por la sociedad. En San Luis se crea el Consejo de Higiene en 1889 por ley número 34 y le corresponde a esta todo lo relacionado a la salud pública, la salubridad de hospitales y mataderos, comercios y también todo lo relacionado a la prevención de las distintas enfermedades infectocontagiosas. Más o menos para el año 1892, en el segundo mandato de Roca establece por ley que los consejos se desparramen por todo el país y crea la campaña de vacunación y revacunación contra la viruela y la difteria también. Los médicos del ejército, en medio de esta campaña del desierto, por la que es muy reconocido Roca, estos médicos del ejército estaban preparados para preparar las vacunas y colocarlas. En ese momento queda en la ciudad de Villa Mercedes el doctor Benjamín Dupont. Qué gran actividad ha hecho Benjamín en la sociedad mercedina. Bueno, en Villa Mercedes el Consejo de Higiene se crea recién a partir de 1906. Está integrado por el doctor Benjamín Dupont, Augusto Astrier, Pablo Nimbile y Santiago Belvedere. Ellos, en conjunto con la policía y la municipalidad de Villa Mercedes, crean distintas medidas higienistas para la sociedad. Entre ellas son buscar los animales enfermos, colocar bombas en la segunda capa de agua subterránea, tener que la mercadería y los comerciantes tengan distintos controles y médicos y pudieran cumplir con todas las medidas higienistas que se estaban implementando. Las personas debían cuidar su higiene bañándose todos los días, debían purgarse 2 veces por semana, tenían que cumplir con la desinfección de las acequias y sumideros que estaban muy cerca de las letrinas y sumideros que estaban muy cerca de las acequias y contaminaban el agua. Entonces estas tenían que distar entre 6 y 8 metros de distancia de las acequias. También impide el Consejo de Higiene la práctica del curanderismo. Si estaban, por ejemplo, hace un ratito hablaban de las parteras y comadronas que asistían muchas veces a los partos en los domicilios. El Consejo de Higiene lo prohíbe a esto, porque había muchos casos en que
tanto la madre o el bebé fallecían, había distintas complicaciones por no poder asistir a un parto que podía llegar a ser medio complicado. Bueno, dejando más o menos este contexto de la sociedad, vamos a entrar en lo que más, en donde yo centré toda esta investigación, que son las infancias. Para la historia de la ciudad de Villa Mercedes y casi de la provincia, no hay investigaciones literarias que hablen de este sector de la población, que son las infancias. Sí, obviamente al ver adultos, infancias y niños había, y al poco tiempo de que la ciudad de Villa Mercedes se empezó a desarrollar, ya había niños blancos, negros, mestizos, indios, todos corriendo a su suerte y a su destino en realidad. Es muy diferente el concepto que tenemos hoy de las infancias al que era en ese momento. El niño no es considerado, en ese momento el niño no es considerado un ser al que hay que proteger ni garantizar su correcto desarrollo ni cuidar, sino que era un adulto joven o alguien a quien se le pudiera maltratar, mutilar, hasta dar muerte sin ningún tipo de traba legal, ni remordimientos, ni nada. Obviamente había niños que crecían dentro de un seno familiar con sus necesidades básicas cubiertas y demás, pero había otros que tenían una realidad que era muy diferente y muy triste también. Había niños que eran comercializados según su género, su raza, su edad, cada uno con una tarifa distinta, y los bebés eran los mejores cotizados dependiendo del estado del bebé, obviamente. Había niños que eran colocados para trabajos de peones de campo a cambio de un plato de comida, niños que eran colocados en distintos domicilios para trabajo doméstico a cambio de unas monedas, o no, simplemente por pasar ahí, niñas, esta fue como un dato bastante alarmante, niñas que eran entregadas como calientapiés a distintos sectores de la sociedad. Cada uno de estos niños crecían a su suerte y viviendo en un entorno de distintas enfermedades y pestes, obviamente en algún momento se enfermaban y sin la atención médica necesaria y la medicina necesaria, muchos fallecían. En la ciudad de Villa Mercedes hubo un dato bastante curioso en 1910, que aparece el primer consultorio médico de atención a niños. Esto fue bastante inusual, tanto para el lugar como para la época, porque la medicina pediátrica empieza a aparecer en Argentina a partir de 1930, o sea que en 1910 esto fue algo que llamó mucho la atención. Este consultorio estaba a cargo del doctor Carlos Alric. Este doctor le prestó mucha atención a este sector y en base a sus datos y registros y a distintas investigaciones, se le puede dar un poquito de luz a este sector de la sociedad y tratar de entender cómo eran las crianzas puntanas en ese momento. Hoy en día no imaginamos lo que serían las infancias sin una vacuna. O sea, el niñito nace y tenemos todo un plan de vacunación. En ese momento las vacunas eran una medicina curativa más que preventiva. Y no siempre eran colocadas estas vacunas a los niños. Muchas veces era, por ejemplo, en 1906, Dupont coloca vacunas contra la viruela y la difteria en el hospital militar, que es donde ahora funciona la municipalidad de Villa Mercedes. Los registros que hay de eso son para adultos. Los niños fue como que, ¿qué pasó? Hay un dato que coincidía con una exposición de esta mañana, de que había en la provincia un vacunador ambulante a sueldo que iba inoculando a los distintos sectores de la provincia. Y en las escuelas tiene un registro para el año 1878 de que los niños vacunados en las escuelas rurales eran de alrededor de 2.500 y los sin vacunados unos 2.200 aproximadamente. Ahora, para 1880, la cifra de los no vacunados había crecido alrededor de 3.000, o sea, fueron mucho más los no vacunados cuando venía abriéndose camino esta medicina certificada en la sociedad. Los niños tocados por la peste eran algo muy común de ver en el territorio montano. En este periodo de tiempo no teníamos un análisis bacteriológico y microbiano porque tenemos hoy de las enfermedades. Entonces estas enfermedades se clasificaban en dos sectores: exógenas, que son las del entorno en donde se desarrolla este
individuo, y las endógenas, que son hereditarias o congénitas o alguna malformación. Se analizaron las actas de función infantil desde el año 1909 hasta el 1920. Acá encontramos dos tipos de actas. Unas que son las que iban sepultados en tierra con un valor de 2 pesos o gratuita, y yo saqué de estas actas, que tienen alrededor de 700 hojas cada una, 130 registros de cada año. Esto lo podemos dividir en dos grupos. El primer grupo, desde 1909 a 1915, los 130 registros los cubrí dentro del primer trimestre de cada año, o sea que teníamos una mortalidad infantil muy alta. Desde 1915 a 1920, los 130 registros yo los cubrí casi en la totalidad del año. En las actas de nichos y mausoleos, que son entre un valor entre 8 y 10 pesos, en todo el año, desde 1909 hasta 1920, solo se registraron 151 muertes infantiles. ¿Esto qué nos refleja? Que acá tenemos dos sectores de la población bastante marcados. El sector más pobre y más vulnerable, que eran los que se podían sepultar en tierra, con ese valor de 2 pesos gratuito, donde la mortalidad infantil era muy alta, y este otro sector donde en esos 11 años solamente hubo 151 muertes infantiles. O sea que, si bien todos compartían las distintas enfermedades, padecían las distintas enfermedades, mejor dicho, la mayoría de estas eran exógenas. Estas enfermedades exógenas son infecciones, parásitos, cólera, coqueluche, difteria, escarlatina, diarrea, gastroenteritis. Las enfermedades endógenas, que si bien eran un número considerable pero mucho menor, eran, por ejemplo, las malformaciones, hidrocefalias, cardiopatías, sífilis congénita, que en ese momento había muchísima, una debilidad, una falta de desarrollo, debilidad congénita también. Bueno, esta disminución de la mortalidad infantil se debió que tanto las medidas higienistas que se tomaron y las medidas sanitarias que fueron implementadas en la ciudad por los consejos de higiene, también fue la labor de médicos y profesionales de la salud pública que se desarrollaron en la ciudad de Villa Mercedes. Estos médicos, como por ejemplo Benjamín Dupont, Pedro Oden, Carlos Alrique, que era este médico pediátrico, vamos a llamarlo, ¿sí? Santiago, el doctor Pompeyo Mestre, que era el director del hospital en ese momento. La labor que ellos hicieron fue solamente para el bienestar de la población puntana, sin ningún otro interés. Las medidas higienistas fueron lentas, pero positivas, para tratar de disminuir la mortalidad infantil, que en ese momento en la ciudad era casi del 58%. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.